Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 26 de marzo, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para esta ocasión en materia del compliance. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Ramsés Insunza, especialista en Findes en el área de Derecho Corporativo, a quien me permito presentar sucintamente como contador público, con estudios de maestría en sistemas computacionales, con diversos estudios en la materia de auditoría, protección de fraudes, modelos COVID y COSO, ley Sarbanes-Oxley, riesgos en todo tipo y otros relacionados en esta materia. Actualmente se desempeña como socio en gobierno corporativo en una de las principales firmas de consultoría internacional con sede en México. Y antes de cederle la palabra, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Ramsés, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, Emilio, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a platicar el tema de compliance como un elemento importante del gobierno corporativo, ¿sí? Compliance o cumplimiento, ¿no? Que a veces así lo llamamos, pues es un tema que les comento que esto viene muy fuerte dentro de las estadísticas que dicen los auditores internos, el Reason Focus famoso, el documento que sacaron. Bueno, pues el compliance, dice, bueno, primero la ciberseguridad, luego el compliance es el número 2 de importancia que le van a dar en temas de revisión, y es cierto, porque bueno, pues al final el compliance es la parte donde pues tenemos políticas internas, o leyes o disposiciones externas que cumplir, y bueno, vamos a platicar más al rato algunos de estos ejemplos, pero que sí es importante, ¿sí? Considerarlos para la parte y lo que corresponde ya como materia obligatoria y temas que hacer, ¿sí? Bueno, les comento que el compliance o el oficial de cumplimiento, que entra también aquí, ¿no? O a veces el responsable, ¿no? Este responsable es una persona que está dentro de lo que le conocemos como la segunda línea de defensa, y bueno, vamos a platicar qué hace una persona que está dentro de la segunda línea de defensa. Pero bueno, aquí un concepto, y esto es muy importante, para entender el compliance o cumplimiento normativo, consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantir que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados o terceros relacionados, cumplen con el marco normativo aplicable. Bueno, esto es muy importante porque, miren, a veces vemos la ley, sí, pero yo internamente como empresa, ¿qué tengo que hacer? Esa ley la tengo que transformar en una política y procedimiento interno, ¿sí? ¿Para qué? Para su cumplimiento, para asignar a responsables, ¿sí? ¿Qué más? Sus responsabilidades también de las personas, en este caso, que van a estar involucradas para que se cumpla esta ley, disposición circular, etcétera, ¿no? O normas, ¿no? A veces como decimos, la norma oficial mexicana, bueno, pues todo eso debe de estar sustentado en políticas, procedimientos, ¿sí? Y bueno, pues al final, aquí todos los directivos, empleados, agentes, pues tenemos que aplicarlas. ¿Qué más? Dentro del marco normativo no han de considerarse únicamente normas legales como leyes y reglamentos, sino que también deben incluso en el mismo las políticas internas. Así es. Sí, yo les comentaba, hay políticas internas. Bueno, pues vamos a establecer las políticas internas, no nada más lo que es externo. ¿Sí? Y estas internas, bueno, pues también va a ser el camino, ¿sí? Donde se establecen responsabilidades y las obligaciones que vamos a tener, en este caso, las personas que se les asigne esa tarea. ¿Qué más? Los compromisos con los clientes, el tema de compras, alta de proveedores, etcétera, ¿no? O terceros, y especialmente los códigos de ética, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver el código de ética, pues es uno de los elementos que entran en el compliance también. Y bueno, que la empresa haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal, pero no ética, ¿sí? Y bueno, vamos a platicar estos ejemplos, ¿sí? Bueno, para esto existen muchos esfuerzos internacionales, ¿sí? Y por ende, pues bueno, México también los convierte en esfuerzos nacionales, ¿no? Dentro de estos esfuerzos internacionales, bueno, Basilea es uno de ellos, ¿sí? Es un comité que se creó el G7 por ahí por el año 1974. Y bueno, pues ¿cuál fue su principal función? Pues es dar de estabilidad al sistema financiero. Y que crearon principios, ¿sí? Y en estos principios se establecen reglas básicas, en este caso que los bancos deben de seguir. ¿Qué más? Luego
tienen los temas de capitalización, el famoso Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, ¿sí? Pero sí es importante que aquí se emiten ya documentos que establecen los principios básicos y carácter general para el desarrollo de esta función, ¿sí? Y bueno, sí es importante comentarlo porque, pues bueno, es uno de los fuertes promotores, o sea, como bien sabemos, el sector financiero, pues esta figura es muy normal verla ahí en el sector financiero, pero en otro tipo de empresas, pues no existe la figura tal como de compliance. Posiblemente su similar puede ser la de Contraloría, pero a veces la de Contraloría pues hace todo menos control, ¿no? Pues es un contador más de la organización, ¿no? Pero sí es importante ver que esta tarea del compliance, bueno, pues, habla con otras áreas como Contraloría, Auditoría Interna, riesgos, etcétera, ¿no? Y bueno, otra de las normas o esfuerzos internacionales es la ISO 19600, que es una guía de referencia internacionalmente aceptada, al final es un ISO, ¿sí? Que lo podemos seguir, lo podemos llevar a cabo y que nos va a permitir implementar esta función dentro de lo que es la organización, ¿sí? Bueno, y esfuerzos en México, pues existe pues, la regulación sobre instituciones financieras, ¿no? Que vamos a encontrar, pues bueno, ya dependerá la institución financiera, la ley de instituciones de crédito, la ley de mercado de valores, la ley general de organizaciones auxiliares de actividades auxiliares del crédito, y bueno, pues estas van a tener sus disposiciones, sus circulares, ¿sí? Y bueno, es otro sector que también aquí en México lo vemos muy regulado, es el sector farmacéutico, sí, pero de ahí en fuera otros sectores no tienen una regulación así tan estricta, ¿no? Que te estoy revisando y si no cumples, posiblemente puedes tener sanciones, multas, revisiones por parte de la autoridad. Sí, sí es importante aquí que, bueno, que se caracteriza de seguir muy buenas prácticas en materia de compliance es el sector financiero. Miren, esto es muy importante porque ¿a qué quiero llegar? Con estas láminas, lo que les quiero decir, bueno, pues hay malas prácticas corporativas, pero ¿qué creen? De todas las malas prácticas corporativas nace el compliance. Es decir, nacen leyes, nacen regulaciones que en este caso te empiezan a exigir las autoridades. Por ejemplo, la crisis de 1929 llevó a la creación de la ley de valores del 27 de mayo de 1933, ¿sí? Sale el New Deal, de ese New Deal pues sale esta ley de valores, bueno, y son reglas generales para todos los que tienen, en este caso, o quieren operar en bolsas, ¿no? ¿Qué más? En Estados Unidos se detectan prácticas cuestionables y prácticas corruptas. ¿Qué nace como esto? Pues nace la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas, la FCPA, la Foreign Corrupt Practice Act, y esta pues, ley pues nace derivado de que el presidente Richard Nixon en este entonces pues estaba involucrado. Bueno, pues nace la primera ley anticorrupción, ¿sí? Allá en Estados Unidos, y bueno, y que por ende muchas empresas, por ejemplo, si cotizan en bolsa de Estados Unidos, tienen que seguir esta ley forzosamente. Se crean otros marcos de referencia, así como buenas prácticas, pero al final esto nos lleva a que salen prácticas, ¿no? Y vamos a veces obligatorias. Fraudes en Inglaterra en los 90 por ahí, Polypeg, el Bank Credit, etcétera, ¿no? El caso de los Marwells, y bueno, se crean el Urban Comité que dan buenas prácticas en materia de auditoría o de comités de autoría que, bueno, pues al día de hoy ya lo vemos como buenas prácticas de cumplimiento dentro de las organizaciones y códigos de mejores prácticas, ¿no? También para comportarnos correctamente dentro de la organización. La quiebra de Enron, la quiebra de WorldCom, bueno, ¿a qué nos lleva? El nacimiento de la ley SOX, la ley Sarbanes-Oxley, de consecuencia global. Esto es muy importante porque es igual cotizas en cualquiera de las bolsas, Nasdaq, la de Nueva York, Chicago, Texas, etc. Pues bueno, estás obligado a seguir esta ley y es de que no quieras. Es una ley que tienes que cumplir forzosamente, ¿no? Y bueno, tienen todas estas reglas o leyes, pues nos lleva a hacer ciertas actividades, pero ya de manera obligatoria y que al final, pues ya les decía, se traslada a políticas y procedimientos, ¿sí? La crisis subprime, la de, pues en este caso 2008, que tuvo que ver con el tema de que los créditos se daban sin ninguna restricción y sin medir los riesgos, bueno, pues nace la famosa reforma, la reforma Dodd-Frank o la ley Dodd-Frank, que es para proteger al consumidor, ¿no? Y bueno, pues al final que tienen que seguir las instituciones, en este caso, como materia de cumplimiento. Pero bueno, pues estas son repercusiones. Al final, ¿qué falta? Fortalecer el gobierno corporativo. ¿Qué es esto? Bueno, pues el gobierno corporativo, es decir, la alta administración debe entender que la figura de compliance es esencial en una organización. Pero para que sea esencial, bueno, pues, oye, ¿cómo la implemento? Bueno, por ejemplo, está esta norma, la norma ISO 19600, perdón,
Esta 19.600, esta norma es muy importante porque refiere a lo que tiene que ver con establecer esta, pues vamos a llamarle este departamento, ¿sí? Pero con las buenas prácticas y cómo nos lo refiere. Aquí es importante porque, bueno, pues esta es una norma que la podemos escribir aquí por el tiempo, pero sí es importante que consideren en este caso para aquellos que quieran implementar una función de compliance o cumplimiento. Y bueno, pues esta norma nos refiere, pues todo, o tenemos que considerar todo lo que es el cumplimiento legal, ¿no? Y aquí es muy importante porque aquí tenemos que hacer calendario, responsables, leyes que aplican. A veces nada más creemos en las organizaciones que las únicas leyes es de carácter fiscal y no es cierto, pues hay muchísimas leyes que aplican, es decir, desde aquí se hace el inventario y ver que este inventario de leyes, disposiciones, circulares, etcétera, pues se deben de traducir en políticas y procedimientos internas dentro de la organización. Algo muy importante, la transparencia, enseñar, bueno, ya sí estoy cumpliendo, ¿no? ¿Y qué consiste la transparencia? Bueno, pues que también vas a ser sujeto a revisiones y auditorías en esta materia, ¿sí? Del cumplimiento legal, para ver que realmente a lo que estás obligado también lo estés llevando y estés cumpliendo. En su caso, sector financiero, bueno, pues la transparencia es enséñame, no cumples, te multo, ¿no? Así de sencillo. Pero pues no es llegar a ese tema, es hacer las cosas, ¿sí? Y más, y depende en el sector donde nos encontremos. ¿Qué más? La ética corporativa. Bueno, pues aquí viene todo lo que tiene que ver con los, pues ya le llamamos al día de hoy un código de ética, tenemos muchos nombres, conducta, los códigos de integridad, etcétera, nombres que se le están dando. Pero bueno, al final estos códigos que son los lineamientos básicos y base que van a conformar todo este, pues vamos a llamarle la cadena para la parte del compliance, lo que es correcto en este caso para la organización. Y bueno, y algo muy importante, el buen gobierno. Sí, estar consciente. Todo esto, créanme, es un tema muy interesante porque ya cuando lo empezamos a complementar, a ver uno de cada estos importantes puntos, sí es necesario platicarlos y detallarlos, pero aquí el buen gobierno de entrada te dice, pues que o sea, por ejemplo, el Código de Mejores Prácticas aquí en México nos establece que anualmente se debe de desarrollar una auditoría, una revisión en materia de cumplimiento. ¿Qué más? Pues bueno, que el gobierno corporativo, o en este caso el Consejo de Administración, pues contemplen estas figuras, ¿sí? Porque son figuras de apoyo y soporte en este caso para la toma de decisiones y bueno, por ende que se sigan las cosas, se sigan las reglas establecidas en el sector donde está la organización, ¿sí? Bueno, esta norma pues es de alcance global, en este caso, esta norma la puedes aplicar ya dependiendo del tamaño de la organización, pero sí es importante considerar que sí tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y bueno, la ISO 19.600 pues se detalla el día de hoy en 10 dominios. El dominio 1 y 3 es de carácter general, ahí nos habla de los principios, pero ya del dominio 4 en adelante, bueno, pues es para ejecutar y todo lo que tenemos que hacer con respecto a esta norma. Y bueno, sí es una norma importante, es decir, hay una guía. A veces, ¿qué sucede? Oye, ¿y cómo creo el área de compliance? Bueno, pues como Dios nos mande, ¿no? Y eso no es lo correcto. Lo correcto ya es, hay marcos de referencia, metodologías. Les hablaba el de Basilea, que en 2005 saca un documento para el tema de compliance, ¿sí? Es importante tener en cuenta y bueno, pues en este caso seguir mecanismos mínimos o principios mínimos que nos permitan, en este caso, establecer adecuadamente lo que tiene que ver el área de cumplimiento, ¿sí? Y bueno, pues, por ende, el responsable de cumplimiento. El código, como yo les decía, el de mejores prácticas corporativas, bueno, pues aquí nos establece, bueno, de entrada, la declaración de principios éticos, que ya vimos ahí. Esto, si lo vemos bajo la 19.600, bueno, se complementa, ¿sí? ¿Qué más? El cumplimiento de regulaciones aplicables, como ven ahí el número 9, ¿no? Al final, te soy uno de los principios básicos en materia es ver que sí cumplas con todas tus regulaciones aplicables. Y ojo, creemos a veces que estas regulaciones aplicables nada más es para leyes externas, sino ya les comentaba también mis leyes, es decir, mis procedimientos y mis políticas internas dentro de la organización, ¿sí? Por ejemplo, pues aquí en cumplimiento de regulaciones externas, pues ya les está la fiscal, otra que aplica a todos es la ley de protección de datos, para los que son aquellos vulnerables, la ley federal de recursos de procedencia ilícita, y así me puedo ir sacando un sinfín de leyes, en este caso, ¿sí? Que al final, bueno, vamos a ser sujetos y de estas leyes pues nacen obligaciones, políticas, procedimientos a desarrollar
y pues bueno, algo muy importante, responsabilidades a ejecutar, ¿sí? Por los que vamos a intervenir, pero va a haber una figura que es el área de compliance que nos va a permitir el aplicar estas. Aquí hay un ejemplo de regulaciones, ¿no? Por parte de la autoridad, los que les decía la ley Sarbanes-Oxley, la ley de FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, la ley de protección de datos, la ley de recursos de procedencia ilícita, otras leyes y disposiciones, ¿sí? Aquí miren, yo al día de hoy estaba viendo con una empresa, bueno, por ejemplo, ellos son sector financiero, son bancos, estamos viendo el tema del SPEI, que es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, y por ejemplo, pues ellos tienen que cumplir varias cosas, y entre esto, bueno, pues es que exista la figura, que exista en este caso el organigrama, que exista el responsable, y ahí le llaman en este caso al oficial de cumplimiento normativo, así le llama el que ejerce esta función dentro del SPI, bueno, pues deben de cumplir con una serie de requisitos, ahí les piden desde seguridad informática, el tema de que tiene que ver con riesgo operacional, lo que tiene que ver con canales electrónicos, el cobro digital o el famoso CODI, lo que tiene que ver con riesgos adicionales, que es prevención del lavado de dinero. En otras palabras, lo que les quiero decir, hay muchas cosas, pero todo esto al final, yo lo que les termino pidiendo, a ver, dame, es la ley, ahora dame la política y el procedimiento donde pues voy a ver a todos estos responsables, ¿sí? Es de forma general como se traduce, ¿sí? Pero que a mí es muy interesante profundizar más en estos temas, qué se hace, cómo se lleva, ¿sí? Y ojo, muy importante, siguiendo prácticas, ¿sí? No es a veces lo que yo creo y lo que yo creo, mire, yo la experiencia que me ha dado la vida es que a veces el que yo creo pues, es porque nos han enseñado mal, y se los decía el tema de las áreas. En una empresa a veces vas a un área de Contraloría, pues hace todo menos control el señor es una extensión del área de contabilidad y bueno, por eso es lo que les quiero comentar. Al final sí es importante, veo la ley, por ejemplo, de recursos de procedencia ilícita y como esta ley pues toca al SAT y toca que los avisos se tienen que presentar los 17 CAMES, pues ¿a quién se lo terminan dando? Pues al contador y miren, los digo con respeto, yo soy contador, pero se oye, si apenas puedo contabilizar, ahora me das un tema que desconozco, bueno, sí está bien, dáselo al contador, pero capacítalo para que cumpla, es decir, para que no te meten problemas. Acuérdense que el tema compliance se da mucho porque, bueno, pues va a haber una autoridad, por eso nace, pero no es pensar que hay una autoridad, porque si está la autoridad, pues nos va a multar, pero no hay que pensar así, sí, hay que hacer las cosas bien, y si no lo sé, bueno, pues capacítame para que yo tenga estas, atributos, estos skills, para que yo pueda implementarlo dentro de las organizaciones, ¿sí? Bueno, por esta parte, bueno, pues es lo que es el compliance, se los agradezco muchísimo. Adelante aquí, dejo la palabra a Emilio, por favor. Gracias, Ramsés. Vamos a dar pie para la atención de algunas de las preguntas que nos hacen los participantes. Tenemos el caso de Martín. Martín nos pregunta, profesor Ramsés, saludos. ¿Cuáles son las fases de implementación recomendadas para el compliance? Mira, es muy importante con el compliance. Aquí tenemos que, y yo les decía hace rato el tema de gobierno corporativo, aquí es importante hacer énfasis con la alta administración. Ellos son los primeros que tienen que comprar el proyecto, ¿no? Porque si nos vamos a una línea de abajo, que nosotros en gobierno es la tercera línea, si ellos, pues yo puedo tener las ganas, pero si hablando estructuralmente, el Consejo de Administración pues no tiene las ganas, pues ese es el primer tropiezo que nos vamos a encontrar. ¿Qué más? Hacer un diagnóstico. ¿Sí? Una vez que pues vamos a suponer que está aprobado, sí tenemos que hacer un diagnóstico de todas las leyes a las que está sujeta la organización. Y esto es dependiendo en qué industria se ubica, qué más, mejores prácticas también contra sus competidores. ¿Qué más? Preparar a la gente, esto es muy importante, ya se empieza a implementar, se tiene que capacitar en materia de cada una de estas leyes, ver que estas leyes, como otra fase, es que se encuentren documentadas internamente, es decir, estas leyes se traduzcan luego en políticas, procedimientos, ¿qué más? Capacitar al personal involucrado, porque va a haber responsables en cada una de estas leyes. Claro que va a haber un director de cumplimiento, compliance, pero también abajo va a haber responsables para que se lleven estas leyes y, bueno, se ejecuten dentro de la organización. Y algo muy importante, estar conscientes de que tenemos, para que exista la transparencia que está llevando correctamente, pues vamos a ser sujetos a auditorías, como yo les comentaba. Ramsés, muchas gracias. Don Rogelio, buenas tardes. No le queda claro quién está obligado al compliance. Mira, de entrada, todas las empresas, si me preguntas, todas las organizaciones están obligadas al compliance. Que no tenemos esa buena práctica, bueno, es otro tema.
pero todas de entrada están obligadas, ¿sí? Ya les comentaba, muchos, pues vemos el tema fiscal y vemos que tienen pues, grandes problemas, ¿no? De entrada, hay que ver que en el tema fiscal no rebase la línea delgada del fraude, aquí hay que cumplir, ¿no? Con lo que estipula y no meternos en problemas. ¿Quién más? Pues de entrada las empresas donde hay un supervisor, ejemplo, pues bueno, pues los bancos, las casas de bolsa, donde su supervisor es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El caso que les decía, oye, pues tengo un sistema de pagos, bueno, mi supervisor es Banxico, en el sector farmacéutico, Cofepris, por ejemplo. Bueno, pues ellos nos van a dar regulaciones o van a emitir donde yo tengo que llevar, pero eso ya es de manera específica. Pero como buena práctica, bueno, pues tenemos leyes que seguir, tenemos cosas que hacer internamente y por ese tema o por esas actividades que realizamos, estamos obligados a tener un área de cumplimiento. Jazmín, buenas tardes. Jazmín pregunta, mi empresa básicamente opera con un solo cliente. ¿Me puede obligar a implementar un programa de compliance? Mira, no te puedo obligar, acuérdense, yo les comentaba, pero esto es muy buena práctica. Si quieres crecer y te quieres comparar el día de mañana con tu competencia, pues de entrada tienes que empezar a tener buenas prácticas. Y eso se los comento porque al día de hoy, pues bueno, ya están existiendo mucho, se les llama integrity due diligence, se llama debida diligencia e integridad, y dentro de eso se toca temas de que existan las áreas de compliance que den seguimiento a estas prácticas, porque con eso vas a permitir que el día de mañana, pues te puedan financiar, me pueden en este caso asociar contigo o tener una participación, etcétera, etcétera, para mil cosas, ¿no? Pero sí es importante estar conscientes, ¿no? De que, bueno, pues yo puedo tener esta buena práctica así y se sigue, ¿sí? Ramsés, muchas gracias. Marta nos pregunta, ¿cuál sería la traducción de la palabra compliance? Cumplimiento. En forma general, bueno, sería, ya traduciéndolo al español, es cumplimiento. Nosotros somos muy dados, acuérdense, los mexicanos, ya seguir muchas palabras, pues inglés o americanas, etcétera, pero sí es importante, es cumplimiento. ¿Y qué es cumplimiento? Bueno, pues uno de manera personal es, pues tengo que tender mi cama, tengo que lavarme los dientes, eso es cumplimiento. Las empresas también tienen una serie de cumplimiento. Por eso es muy importante que tenemos que seguir, pero bueno, esto ya se traduce, lo que les comentaba, todo el cumplimiento en políticas y procedimientos internos que nos van a permitir señalar a los responsables de estas obligaciones. Martín, nuevamente, buenas tardes. ¿A qué se refiere el compliance legal? Mira, el compliance legal aquí se refiere mucho de entrada a lo que tiene que ver lo que les comentaba. Oye, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores me establece que tengo que hacer una revisión de recursos de procedencia ilícita. Ah, bueno, hay una ley, pero también hay una disposición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues ahí en la parte legal veo, porque pues me lo está pidiendo una autoridad, si no voy a tener el día de mañana, pues multas, sanciones. ¿Qué más? Contratos, por ejemplo, también aquí entra toda la parte contractual de la organización y algo muy importante, que estos contratos sí se estén llevando, estén bien diseñados, estén bien estipulados y bueno, algo muy importante, estos contratos, pues sí, contemplen los requisitos, en este caso mínimos, a los que yo estoy obligado con mis terceros relacionados. ¿Sí? Gracias, Ramsés. Joel, buenas tardes. Joel nos pregunta si esta figura o estas funciones tienen que ver con la denominada controller. No, la de Contraloría es muy diferente, ¿sí? Aquí el compliance, su principal función es lo que les decía, ver, pues todo, vamos a llamarle los requisitos internos, externos que estén cumpliendo. Por ejemplo, un controller, ¿cuál es su obligación? Hacer las políticas y procedimientos. Un área de compliance no la hace. Un área de compliance, ¿qué valida? Valida que se estén ejecutando esas políticas y procedimientos, ¿sí? Esa es la gran diferencia que va a existir entre un compliance y entre lo que es un controller, ¿sí? Pues antes de, aquí tenemos pregunta de Luis Rodrigo. ¿Qué normativa podría haber? El compliance en México? No, aquí no hay una ley que regule el compliance en México. Esto ya depende mucho del sector. Voy para allá, Roberto. Sí, aquí el sector financiero, bueno, pues ya te estipula muchas leyes, disposiciones, circulares, y bueno, pues ya cada banco o cada entidad financiera, Sofón, Casa de Bolsa, etc.,
pues van a dar o van a establecer la figura y esta figura pues va a encargarse de que se cumpla, ¿sí? Pero aquí en México no tenemos una norma. Nosotros los mexicanos por lo regular siempre seguimos normas internacionales o las normas gringas, ¿sí? En este caso, pues bueno, está la 19600 como norma internacional, o de Basilea, por ejemplo, ¿sí? Francés, muchas gracias. Antes de finalizar la transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 2 de abril a las 18 horas estaremos abordando un tema en materia de ortografía, concretamente la puntuación. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Gracias. Son las 18 horas con 29 minutos, día 26 de marzo. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.